Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Acerca de hablar del por qué ungimos a las personas. ¿Por qué el aceite? ¿Cierto? Entonces, ¿hay congregaciones en Torah que no ungen a nadie? Posiblemente. Pero ¿por qué Israel casa integral? Se ve flotando. Dime. Ok. Pero ¿por qué Israel casa integral sí tiene el aceite para ungir? ¿O por qué cuando vamos a la Tevilá o al Migbe tomamos un momento para ungir a las personas? ¿Cierto? Y la cita con la que estoy trabajando con las mujeres se llama Isaías capítulo 57, verso 14, que es quitarle el tropiezo del camino al pueblo de Adonai. Porque hemos notado que en Torah le estamos colocando el tropiezo a la gente. De vez de quitarle el tropiezo, se lo estamos colocando. Y resulta que la gente quiere avanzar, pero unos quieren avanzar sin maestro, otros quieren avanzar a su manera, y otros están avanzando con muchos tropiezos. ¿Cuál es la idea de Israel Casa Integral? Hagámoslo de la manera toraica. Hagámoslo toraicamente. Entonces, cuando vamos a empezar a este desafío espiritual que vamos a tener varias cosas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿se puede ungir a alguien con aceite? ¿La Biblia me permite a mí ungir a alguien con aceite? ¿La Torá habla de ungir? ¿O es el concilio el que unge? ¿O es tal pastor el que puede ungir? ¿O solamente puede ungir el pastor de la congregación? Vamos a desarrollar varios aspectos que nos van a ayudar tremendamente. Esto le va a confirmar muchísimo a los pastores su vida y lo que hacen. Y no los van a poner a tambalear en medio de los desafíos que nosotros estamos encontrando. Entonces, ¿se puede ungir a alguien con aceite? Entonces, la gente dice, bueno, depende del concilio. ¿Sí o no? En el nivel 2 depende del concilio. Hay concilios que sí y hay concilios que no. Pero como nosotros estamos en Torah y en Torah consultamos Torah, entonces en Torah tienen que haber respuestas con Torah. No lo que a mí me parece, no lo que dijo fulano y no lo que dijo el concilio. Y esto es sumamente importante. Yo di una enseñanza acerca del Havdalah y dije qué eran las especies que olíamos en Havdalah. Porque se llegó a decir en un tiempo en Torah de que eso era prohibido tener en la congregación las especies. Y demostré bíblicamente que efectivamente las especies son parte de la Havdalah de Shabbat, que no es aceite, que son especies aromáticas. Hay que distinguir una cosa de otra más. No volvamos una sopa algo de Torah, porque si no nos confundimos. Entonces esto va a ser muy bueno para nosotros en el aspecto de Torah. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer: ¿se puede ungir a alguien con aceite? Rápido, abuela de pájaro, contésteme. Rápido.
abran el micrófono y digan, yo soy fulano y tal, porque necesito que lo digan para que no sé si se puede ver en pantalla, pero diga sí, no. Yo soy Elisa, yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Quién más? Sí. Sí, pastora Alicia. Sí, pastora. Alicia, muy bien. ¿Quién más? Rosa, sí. Sí, pastora. se puede. ¿Quién más? Soy Claudia. ¿Tú qué Sí, se piensas? puede. Creo que se puede. Creo. Muy bien, vamos muy bien. ¿Quién más? O sea, si yo te unjo, tú vas a dudar si sí o no, porque crees. Pero está bien que creas, por lo menos crees. ¿Quién más? Azucena, sí, pastora. Sí, muy bien. ¿Quién más? Amén, pastora, yo sí creo también. Chalala, bien, muy bien. Bien ungida que ha estado, mija. Dale. Amén. ¿Se puede o no se puede? Pastora. Amén, pastora, sí se puede. ¿Quién dijo? Desde Chile, Pastores Vega. Escrito está, pastora, Santiago 5, 10 y 12, 3, rey. Muy bien. El pastor Jorge en YouTube dice, se puede ungir, pero no a todo el mundo. Sí, sería muy difícil ungir todo el mundo, pastor, eso sí es cierto. Diste en el tallo. Imagínate yo aquí ungiendo a todo el mundo, wow. Bueno, entonces la primera pregunta la vamos a resolver, porque la pregunta tiene dos cosas que manejar. En el Parashá Kitizá, que a ustedes les encanta tanto estudiar Parashá, y ahora me encanta cuando yo llego a la congregación y los hermanos dicen, estamos en el Parashá tal, en el Parashá número tal. Wow, eso me parece enormemente espectacular cuando los hermanos están sintonizados. ¿Sabía usted que cada Parashá nos va enseñando algo de qué hacer y qué no hacer? Para eso son los misbot. Cuando usted estudia el Parashá Kitizá, mi enseñanza está basada en el Parashá Kitizá de hoy, usted se va a dar cuenta que se nos lista a no copiar la fórmula para reproducir el aceite de la santa unción. Oiga, como dicen, ay amigos, pilla el detalle. En ese Parashá se nos dice que no podemos copiar la fórmula para reproducir el aceite de la unción. Y si no podemos copiar la fórmula para reproducir el aceite de unción, no podemos ungir. Plop. ¿Cierto? Interesante, digan, interesante. Si el maestro de Torah solo da esta información, pero no sigue adelante, usted sale y dice, en Israel Casa Integral lo están haciendo mal. Porque la mismo dice que no podemos copiar la fórmula para reproducir el aceite de la santa unción, y en Israel Casa Integral nos ungen. Se dan cuenta que sí es bueno ver la información completa y entender texto con contexto, porque yo decidí hacer texto con contexto lo más claro posible para que lo entendamos. Vamos a ir al libro de Shemot, capítulo 30, verso 22 del 22 al 23. ¿Están conmigo, verdad? Dice, Yahweh dijo a Moshe, y ustedes no me lean en la pantalla, mis amados hijos, ni me tomen foto a la pantalla, que las fotos no se les van a poner ósmosis en la mente. Lo que usted lee es lo que se le queda. La foto no se le queda lo que lee. Yahweh dijo a Moshe, toma las mejores especias, 500 shekels de mirra, de 12 media libras,
La mitad de esta cantidad, 250 shekels de canela aromática, 6 1/4 libras es, 250 shekels de caña aromática, 500 shekels de casia, que es como una medida de lugar de Kadosh, y 1 galón de aceite de oliva. Y harás de ellas un aceite Kadosh de unción, mezclado y perfumado, como lo haría un experto perfumero. Será aceite Kadosh de unción. Úsalo para ungir el tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio. Óigame bien. El Padre da las especificaciones y dice que ese aceite no se puede usar en ungir personas. Entonces, Pastora Pili, vaya poniéndose una X, porque usted sí que nos ha ungido. Y bien ungiditos que nos ha mantenido, ¿cierto? Y a mí, como no me gusta tomar un poquitico, sino el redoma, bien redoma, y esto me queda pequeño, porque a mí me gustan los grandes. Entonces, Pastora Pili, vaya pidiendo perdón, porque cometió un gran error en enseñar que nos podía ungir cuando no nos puede ungir, porque hay un aceite, y ese aceite es un aceite de unción Kadosh. ¿Vamos bien? Voy a aclarar el concepto. Bien. Bien confundidos. Bien confundidos. Tan lindos. La mesa y todos los utensilios los puedes ungir, la menorá y todos los utensilios del altar, todo eso úngelo, le dijo al Padre, úngelo. Y serán especialmente Kadoshim. Cualquier cosa que los toque será Kadosh. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos, y los dedicarás como Kadoshim para servirme a mí en el oficio Cohen. Dile a los hijos de Israel: este será el aceite de Kadosh, de la unción para mí con todas sus generaciones. No se usará para ungir el cuerpo de una persona, ni harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh, y tú lo tratarás como Kadosh. Cualquiera que haga la unción como esta o la use en una persona no permitida será cortado del pueblo. Brutal. Y entonces, Pastora Pili, ¿cómo usted va a arreglar este lío tan tremendo? Claro que lo vamos a hablar. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante cuando tocamos la Biblia y le hacemos enseñanza correcta y le hacemos una hermenéutica correcta? Nos va a dar los resultados correctos y no nos van a confundir. Yo procuro, el Padre me ha dado eso a mí, el Padre me ha dado la destreza en sabiduría de la unción del aceite. Pero a veces, como no se entienden bien las cosas, y a pesar de que las he explicado muy bien en los ayunos, entonces dije, voy a hacer la enseñanza para que quede mucho más claro, conciso, y no nos queden dudas, y nadie nos meta gato por liebre y nos quite lo que el Padre nos ha dado. Amén. Bien. Esas especies, ese perfume, tiene 5 ingredientes, como los libros de la Torá. Y el número 5 en la Biblia representa gracia. Ese aceite Kadosh representa gracia. Y ese aceite era únicamente, se llama el aceite Kadosh de la unción. Y ese aceite Kadosh de la unción tenía una misbot. ¿Para quién y en dónde se tenía que utilizar ese aceite? Ese aceite no se puede usar con cualquier persona, por supuesto. Entonces, Pastora Pili, ¿tú por qué nos has ungido? Si no es con cualquier persona. Tienen que ser Cohen. Y yo de Cohen, pastora, ay, amiga. Bien. ¿Para qué fue hecho este aceite santo?
Este aceite santo tiene mucha particularidad en nuestra vida. Acuérdense que esto está basado en el Parashá Ki Tisa. Este aceite fue hecho, Éxodo 25:6, para el alumbrado o para hacer especias o para el ministerio. Vamos a hablar. Take it easy que vamos a hablar. Por eso es que en Torah, lo que es la casa de Judá, no se confunde con cualquier cosa porque han estudiado también la raíz de cada cosa, que nadie viene a quitar algo o a poner algo sin instrucción. Bien. Entonces, ese aceite fue hecho exclusivamente para los objetos declarados como santos al Eterno. Lo dice el verso 32 y lo leímos. Y se nos explica la instrucción específica. No se usará para ungir el cuerpo de una persona y no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes kadoshes. Y tú lo tratarás como kadosh, dice la palabra. Cualquiera que haga una unción como esta o la use en una persona no permitida será cortada del pueblo. Cami, un momentico. O sea que entonces hemos cometido errores. La otra pregunta que nos vamos a hacer es: ¿puede un inconverso utilizarlo? Ese aceite. La Biblia dice en Éxodo capítulo 30, verso 33, que está prohibido usarlo en un extraño o en un cuerpo de cualquier persona. Éxodo 30, 32. No se podía usar. O en cualquier en un cuerpo de cualquier persona o en un extraño. Vamos bien, ¿verdad? La otra pregunta que nos vamos a hacer es: ¿se puede usar? Ay, se devolvió. Qué pena. ¿Se puede usar la fórmula y duplicarla? ¿Yo puedo tomar esa fórmula y duplicarla? No, dice la Biblia, ¿cierto? Los israelitas se les prohibió duplicar algo similar para ellos mismos. Shemot 30:32. No se puede duplicar. No se pueden ungir personas con ese aceite. No se puede usar en gente inconversa. Entremos en contexto. ¿No les parece? Porque aquellos que yo ya ungí deben de estar diciendo: sáquenme ese aceite, por favor. Laven esa ropa que nos ungieron. No creo, porque no fue con esa fórmula. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el contexto. Ahora vamos a hablar. Entremos ahora al contexto bíblico y veamos lo que la palabra nos dice. ¿Por qué nosotros leemos en la Biblia, en ocasiones donde se habla de ungir a una persona con aceite? ¿Será el mismo aceite de la santa unción? Porque la Biblia nos dice en Santiago: si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice: momentico, no lo puede ungir? Deje que chille o se muera o pase al otro lado del Jordán, pero no me lo unja, porque la Biblia prohíbe que se unja. Y eso es lo que llamamos enseñanza, cuando la Biblia no está diciendo eso. Entonces, aclarativo: cada cosa en su contexto bíblico correcto, para que no nos quiten la bendición y para que no se diga la Biblia lo prohíbe. Cuando Yeshua aparece en la escena de Israel en el primer siglo y escoge a sus discípulos, les dio la siguiente instrucción. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 6, versos 7 al 13. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Cuando lo tengan,
me dicen un amén. Cada cosa en su contexto bíblico. Entonces Yeshua pasó por encima de la Torá y dijo, no importa, traigan el aceite y vamos a ungir a las personas, que yo soy el Mashiach y yo sí puedo ungirlos. Yeshua no vino a invalidar la Torá. Yeshua no vino a colocar mismos nuevos. Yeshua vino a cumplir la Torá. Entonces, Marcos dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni la alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, lean el verso 12, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Lean el verso 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Interesante. El aceite, la unción que hace el aceite. No que el aceite tenga poder. El poder está en Adonai. Pero ¿no les parece que la Biblia nos va aclarando conceptos? Todos a Santiago, capítulo 5, verso 14 al 15. Santiago, capítulo 14, 15. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la Quejilá para que oren por él. Entonces le untarán aceite y pedirán a Adonai que lo sane. O sea que el aceite tiene algo sobrenatural, el poder de la unción de Adonai. Pero ¿cómo así, pastora Pili? Pero si está prohibido hacer esto. Entonces sigamos hablando en contexto. ¿Qué significa la palabra ungir enfermos? La palabra ungiéndole, de acuerdo a la gramática griega, es una palabra que significa aoristó. Voy a escribírsela, a ver, se la vamos a poner acá para que la vean. La palabra es aristó. La traducción del hebreo al inglés, del inglés al español, perdón, del hebreo al griego es aristó. Cuando nos la pusieron a nosotros, la palabra se llama ungiéndole. Es muy importante. De manera que el texto debe leer ungiéndole con aceite, oren por él en el nombre de Adonai. Ese es el texto correcto de la traducción que acabamos de leer de Santiago, ungiéndole con aceite. Entonces, ¿por qué la terminología es tan importante? Porque no podemos ser irresponsables al tomar el aceite. Y porque tenemos que entender el texto con el contexto. Ungir los enfermos en el idioma griego, ahí se los estoy colocando. Existen 2 verbos que se traducen. Ungiéndole, que es frotar aceite, que viene del verbo aleifo en griego. Misna, que es el verbo correcto, misja es la palabra. Para el caso de Santiago, ungiéndole con aceite. Una cosa es ungir una persona con aceite en sanidad y otra es ungir los instrumentos Kadosh de Adonai con aceite. Pero pastora Pili, dime dónde puedo encontrar esa diferencia. Tómame un momento que voy por allá. Entonces,
La palabra mikad, ahí se la estoy colocando en el Strong, la traducción es unción, regalo, consagración, ungido, unción, ungir, ungüento. Eso es lo que está diciendo. Llamen a los ancianos y hágale una mizcaja. Eso es lo que está diciendo el verbo. ¿Están conmigo, verdad? Díganme si hasta ahí me están entendiendo. Sí, pastora. Sí. Gracias. Ahora, ungir los enfermos, en el idioma griego existen esos verbos de unción. Y resulta que cuando vienen a nosotros en la traducción en español, parece que todo fuera igual. Que la misma palabra que están utilizando para el servicio del templo sea la misma palabra que están utilizando para ungir enfermos o para ungir endemoniados o para sacarle los demonios. No podemos ungir endemoniados. Tiene que haber una liberación para luego ungirlos. Ahí no dice, úngelos y sácale los demonios. No dice, salían los demonios y luego los ungían. Amén. Usted no unge endemoniados. Gracias por el tema. Entonces, pastora Pili, agrande esto. ¿Con qué aceite ungimos? ¿Con el aceite santo o con el aceite machacado? ¿Se dan cuenta que ahora sí vamos a ir a entender el tema? Porque resulta que en Torah existen dos tipos de aceite. Uno que es el arte del perfumador, que es lo que el Padre dijo, y el otro es el aceite machacado para el servicio del templo. Vaya a Éxodo capítulo 27, verso 20. Y usted va a ver que ese aceite es diferente al aceite del arte del perfumador. Y por no entender los dos tipos de aceite, le quitamos a la Torah el ungir a una persona. Y decimos, no, es que la verdad es que eso de ungirlo cuando van a hacer el mimbe o cuando van a hacer la tevila, eso no es de Adonai porque no se puede utilizar el aceite. Discúlpeme. Perdóneme. ¿Dónde dice eso la Torah de que no se puede utilizar el aceite machacado? Éxodo capítulo 27, verso 20, léalo por favor alguien ahí con voz de trueno. Bueno, lo voy a leer yo. Ese aceite es para las lámparas. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado y para hacer arder continuamente las lámparas. Si hay un aceite especial para ungir, es el aceite de oliva. Que nosotros le queramos colocar canela o algún tipo de especies, no estamos haciendo el arte del perfumador. Por favor, amados. Ese aceite machacado, por eso Yeshua estuvo... ¿Dónde estuvo Yeshua la noche en que iba a ser entregado? En el jardín de Getsemaní. ¿Y se acuerdan que el pastor nos dio una enseñanza? ¿Cómo se llamaba donde se machacan las olivas? Getsemaní, así se llama, donde se machacan las olivas. Yo di una enseñanza hace unos 8 años aquí acerca del olivo machacado. Espero que alguna la tenga y si alguien la llega a tener me la pasa porque o no sé si de pronto está en los CDs. Yo creo que Chalala debe tener esa enseñanza. Porque Chalala tiene todos los CDs, tiene 300 CDs, que hace como 10 años, ella los compró todos, de las enseñanzas de audio, que en ese tiempo no teníamos video. Chalala, donde usted no tenga mi material. Claro, sí lo tengo. Exacto. Ahí hay una enseñanza que se llama el olivo machacado. Esa enseñanza fue un ayuno completo para mí. Pregunto, ¿usted cree que Adonai va a usar cualquier tipo de aceite para sus lámparas?
para su menorá. Pero tampoco podía usar el aceite de la Santa Unción, porque el aceite de la Santa Unción tenía unos ingredientes que no dejaba que la menorá se pudiera encender. ¿Y cómo entendí yo esto? Pregunte, papita, pregunte, mamita. ¿Cómo se llama el hijo de Susi? ¿Cómo lo entendió, pastor? ¿Cómo les parece? Que por ahí, no sé si Sandra Vargas está aquí, Sandrita me contó que era muy bueno para el estómago colocarle al aceite de oliva tomillo, ¿cierto? Para los dolores de estómago, que me han sentado muy bien, por cierto. Entonces, yo casi todo lo cocino con aceite de oliva y tomillo. O sea, yo le eché el tomillo, lo coseché, lo sembré, kosher, todo. Lo tengo en mi casa kosher y lo puse dentro del aceite. Cuando nosotros íbamos a encender las velitas de la menorá en el servicio o aquí, colocábamos de ese aceite y no duraba ni 3 segundos y se apagaba. Y a nosotros con Robert nos daba mal genio, le poníamos la mechita y esto y lo otro. ¿Pero qué le pasa a esto? Volteé a mirar a mi vecina. Nosotros siempre solemos voltear al vecino del lado de al lado. Y a mi vecina, yo fui la que le conseguí esas velas de vidrio, de aceite. Y mi vecina le ardían las velas perfecto. Y yo le dije, vecina, o sea, mire ella, vecina, que es que usted no usa aceite. ¿Cuál aceite usa usted? Y me dijo, pues usted me dijo que el de oliva, pastora. Y yo uso el de oliva. Le dije, pero ¿por qué ese aceite tuyo es más clarito que el mío? Y ella me dijo, no sé. Entonces yo volteé a mirar y ella me dijo, ¿usted no le echará algo al aceite? Y Robert y yo nos volteamos a mirar y yo dije, claro, es eso. Ese aceite, miren qué interés, miren qué enseñanza. Eso fue como que me salió al vientre. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí la enseñanza me brota así. Y yo dije, claro, por supuesto, ya entendí. Si le agregamos algo al aceite de oliva, nos sirve para las menorá, porque es únicamente aceite machacado de oliva. Pero las otras especies del aceite K2 sí tenían otros ingredientes. Pero eso no era para encender las menoras. ¿Me hago entender? Entonces hay que entender la función que el Padre dio para los dos tipos de aceite. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Por eso mi disertación hoy es enseñarles, porque a veces escuchamos, no te puedes ungir, y la gente dice, no me puedo ungir. Por no entender la enseñanza perdemos hermosuras de cosas sobrenaturales del Padre. Por ejemplo, no me quiero salir del tema porque lo que viene es maravilloso, pero déjenme decirles algo. Los brujos, los hechiceros, los santeros que han leído la Biblia han sacado cosas de la Biblia que uno dice, pero ¿cómo a ellos les funciona? O sea, en el mal sentir funciona, porque no, si no después me van a sacar un video diciendo, la pastora dice que a los brujos les funciona. No, en el mal sentir. ¿Y por qué a nosotros, los hijos de Adonai, que tenemos la luz del evangelio, nos escondemos de ellas? Por ejemplo, las 7 cosas que tiene la Torá, que son actos proféticos. O sea, se llaman rituales en la Torá. Porque en el primer nivel nos enseñaron que lo que era ritual, no, que nos apartáramos de eso. Eso no era bíblico. Y en el segundo nivel, todo lo que fuera ritual en cuanto a hacer cosas del antiguo Medio Oriente, peor. Y perdimos la esencia de Torah. Eso no lo han perdido nuestros hermanos de Judá. Ellos sí saben lo que significa ungir una ofrenda con sal. Ellos sí saben lo que significa un ritual de transición, porque ellos conocen
lo que significan los 7 características de actos proféticos de la Torá. Mientras que nosotros escuchamos por ahí a alguien que dijo que el aceite no y lo retiramos, la sal no y la retiramos, las velas no y las retiramos, el pan no y lo retiramos, el no y vamos quitando todo y nos dejan en el segundo nivel exactamente igual a como estuvimos por la ignorancia. Espero que aquí no vaya a suceder eso. Entonces la palabra ungir significa aplicar aceite o ungüento sobre la cabeza o el cuerpo de una persona en la antigüedad. Esto se hacía por varias razones. A veces era un gesto de hospitalidad, a veces era un aseo habitual, a veces era un enfermo o un herido y eran ungidos con aceite y con ungüento como medicina. Ungiéndoles ungüento con aceite de oliva machacado. La Biblia nos da muchos ejemplos sobre eso. Porque el aceite de oliva tiene varias características. Desde hace mucho el aceite de oliva se le atribuyen grandes propiedades. En el antiguo Medio Oriente el olivo era considerado el árbol sagrado. Y una vez que se extraía el zumo de sus aceitunas, se le daban a numerosos usos. Entonces, si el antiguo Medio Oriente, esa aceite se le consideraba sagrado, ¿por qué nosotros vamos a considerar que es malo? Tenía propiedades el aceite y fue llamado también el oro del Mediterráneo. Era muy común en los tiempos bíblicos el frotar aceite sobre el cuerpo y hacer un bálsamo y especies mezcladas con aceite machacado. Cuando yo los estoy diciendo a ustedes en el ayuno, entren al baño, únjanse con aceite, frótese con aceite. Les estoy dando la misma fórmula que tiene la Torá de sanidad. Estamos saliendo de un ayuno de liberación. ¿Cuánta liberación hubo en ese ayuno? Cuando usted empieza a aceitarse, usted está ungiendo sus brazos, sus poros, sus coyunturas y hasta los tuétanos de su corazón. Eso es lo que usted está haciendo. Eso es la medicina más profética que existe. Segunda Crónicas 28:15, Daniel 10:3, Lucas 7:38, Isaías capítulo 6, Ezequiel 16:9, Jeremías capítulo 8:22, Jeremías capítulo 46:11, Marcos capítulo 6:13, Lucas capítulo 10:34. ¿Que la Biblia se equivoca cuando nos dice que es medicina para nuestro cuerpo? Unge mi cabeza con aceite, porque Isaías 61 es tan poderosa la cita de sanidad. Porque estamos hablando de un nivel de sanidad. Mucha gente se sana en el momento de la unción. La semana pasada, una de las niñas de la congregación estaba sumamente delicada. No sé si la hermana está aquí, la hermana Marta Dolarte. Y estaba pero delicadísima de salud. Llorando, estaba en un momento pero difícil. Yo la mandé a recostar. Y cuando yo estaba en la alabanza, el padre me dijo, no, ve y la unges. Y yo me salí a la alabanza con la mamá y me fui y la ungí con aceite. La levantamos, le dije, levántate, tómate un vaso con agua, porque el agua es purificación y liberación. Y vámonos. Le dije, esta semana te me vas a los exámenes médicos. El sábado llegó a la congregación en Shabbat y me dijo, estoy sana. Mis resultados médicos salieron perfectos. La semana anterior habían salido terribles los exámenes. Porque lo hizo la pastora Pili. No, amado. El poder de Adonai. La unción de Adonai. Todo es con la unción de Adonai. Entonces, cuando empezamos a entenderla, a ungir con aceite, vamos a ir al primer siglo. Unción con aceite no es un requisito imperativo para la sanidad. O sea que si tú no me echas aceite, entonces yo no me sano. No, yo nunca enseñaré eso. Es un elemento que el Padre puede utilizar, pero la palabra profética también es unción de sanidad. La memra de Adonai sana.
La palabra tiene poder para sanar. Los médicos también pueden sanar. Acuérdense de mi ayuno. Pastora Pili, tengo una pregunta para ti. Cuando en los tiempos de Naamán, Eliseo no mandó a ungir a Naamán, lo mandó a sumergirse 7 veces. Eso fue otro profético. No todas las veces tienen que ser aceite. Y pastora, ¿pero por qué 7 veces? Bueno, porque estaba en 7 grados de impurificación. En muchas ocasiones nosotros mandamos a ungir, a sumergirse a la persona 7 veces en purificación. ¿Eso es antitoraico? No. ¿Eso puede que te quite un poquitico de unción? No creo. Sumergirse en las aguas salutíferas es lo mejor que le pueda pasar a una persona. Porque Naamán estaba en 7 grados de impureza. Y hay que entender texto con contexto, amados. Entonces, ungir con aceite no es un requisito imperativo para sanar. Hay muchos mecanismos donde el Padre puede sanar. Puede sanar con los médicos físicamente, puede sanar con una palabra profética, puede sanar ungiendo. Padre sabe lo que tiene que hacer. Pero no le quite el aceite la autoridad espiritual que el Padre le ha dado. ¿Quiénes afirman que la unción con aceite es el único método bíblico para procurar la sanidad de los enfermos? Cometen un error. Si no te unjo con aceite, no te sanas. Eso es una doctrina. No vuelvas una doctrina algo que tú crees que es así, porque no es así. ¿O acaso la oración no es un método también de sanidad? La oración del justo, dice la palabra, es suficiente y tiene poder y se puede ver que puede sanar. ¿Sí o no? La Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, el aceite, el agua, lo que les digo. No quiere decir que si una persona no se unge, no se sana. No, por eso les digo, no volvamos doctrina donde no hay doctrina. Están conmigo, ¿verdad? El aceite es una herramienta más dentro de la Kadosh Torah. Ahora, no podemos hacer una doctrina de ungir. ¿Sí? No podemos decir, bueno, entonces la doctrina de Israel Casa Integral es que si no te unges, no eres parte de Israel. Eso es una doctrina y eso no es verdad. Eso no es verdad. No podemos hacer una doctrina de ungir. Por eso es que hay programas de televisión que la gente dice, le vendo este aceitico en $1,000 y con este aceite usted va a ser millonario. Y la ignorante, no sé cómo decirlo, la gente, porque si digo algo más, explota. La gente escucha eso y dice $1,000, págueme por ese aceite. Pero papito, mamita, si es el aceite machacado que venden en el supermercado, compre el aceite de oliva, mamita, y échelo en una botella. ¿Cuándo en Israel Casa Integral vamos, el día que eso pase, por favor, mándeme un mensaje diciendo, usted no puede hacer eso? Como dice por ahí el pastor Tomás, usted no lo haga. ¿Cuándo en Israel Casa Integral hemos dicho que vendemos un aceite especial para que con ese usted se sana? Blasfemia. No podemos hacer una doctrina del ungir con aceite. No lo vamos a hacer. Si les pido que se unjan en los ayunos es porque acabaron de salir de una liberación espiritual. Y necesitan ese momento donde ustedes ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando y aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre. Eso es poder de Adonai. Porque acabamos de salir de una batalla espiritual. Entonces, a ver, Pastora Pili, bonito el tema, pero vamos a aclarar entonces 2 cosas que tienen que suceder para entender bien nuestro tema del día de hoy. Aclaremos entonces cómo vamos a diferenciar uno del otro para que
las cosas no se vuelvan tan difíciles en la enseñanza y cuando alguien me toque el tema, yo pueda estar clarísimo de lo que usted me está enseñando. Si hasta este momento usted no está claro, le pido que se aclare, porque yo he sido clara. Bien. La palabra ekrio es del verbo que envuelve todo el acto ritual de consagración, shemen. Ungiéndoles aleifo. Lo voy a repetir. Ahí sí tómenle foto a la pantalla, porque si quiere mi enseñanza se la envío. Pero qué más enseñanza que la que le estoy dando. La palabra crío o ecrío, que viene de lo que es Cristo, cuando lo traducen, de ahí es donde se traduce, ungido, es lo que envuelve todo el acto ritual de consagración. Y es el aceite de la unción K2, de la palabra crío, o de la palabra shemen. Es donde viene todo lo que es el aceite de la unción, que hemos hablado del aceite K2, que no se puede copiar, que no se puede utilizar, que yo no puedo ir y decirle a alguien, te voy a ungir con ese aceite, porque ese no es el aceite correcto. Yo tengo que utilizar el aceite de ungiéndole. ¿Cuál? Aleifo, el aceite machacado. Dígame en un amén. 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 Estoy como Marcos Witt, no los oigo. Amén. 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 Clarísimo. Amén. Clarísimo. Si nosotros llegásemos a hacer un aceite copiado del arte del perfumador, que no lo podemos hacer porque no vamos a encontrar nunca en este momento las especies, solo los sacerdotes del templo están buscando reproducir el aceite y tienen todo el derecho para poderlo hacer. Solo ellos podrían hacer un aceite crío, el arte del perfumador, un aceite K2 para lo que es la consagración en el templo y de los sacerdotes que van a ver. Eso se llama el aceite crío, del acto ritual de la consagración. Es un ritual del templo. Nosotros utilizamos el aceite machacado, aleifo más, machacado de las lámparas, el aceite de oliva. Con ese es que se unge las personas. Qué bueno, pastora, pero si usted viera que el perfumito así huele delicioso. Sí, le echan cosas para que huela. Y cuando usted entra a la página web de Amazon o de lo que sea, le dicen el aceite para unción. Pero ahí no dice que sea el aceite crío. Nunca lo he visto que diga eso. Entonces, claro, cuando ya empezamos a desenrollar la pita, es que nos damos cuenta que estamos en lo correcto. Mírenlo cómo lo dice y cómo lo muestra la Strong Shemen. Grasa específicamente líquida como olivo, a menudo perfumada, está hablando del aceite K2, aceite, bálsamo, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivas, olivo, perfume, porque este es el aceite de la unción, Shemen. No nos están hablando del otro, del aleifo. Entonces queda claro para nosotros, en este momento, a qué se está refiriendo la palabra, ¿verdad? Es el verbo que envuelve todo acto ritual de consagración de índole religioso. Es el verbo de donde se deriva Cristo, ya lo dije, el ungido, y algunos textos donde se hace uso a este verbo. Lucas capítulo 4, verso 8. Alguien que busque Hechos capítulo 4, verso 27. Alguien que busque
Hechos capítulo 10, verso 38. Alguien que busque Hebreos capítulo 1, verso 9. No todos busquen la misma cita porque si no, cuando yo diga quién lo va a leer, todos buscaron la misma. Hebreos 1, 9, Hechos capítulo 10, 38, Hechos capítulo 4, verso 27 y Lucas capítulo 4, verso 8. Rápido, ¿quién me lee Lucas 4, 8? Amén. Duro. Respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor Elohim adorarás y a él solo servirás. Está consagrado. Hechos capítulo 4, verso 27. Rápido. 4:27 dice, Sí. porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. ¿Estamos hablando de qué? Del aceite shemen, ungido. Yeshua es ungido, crío. No estamos hablando de colocarle ungiéndole, sino ungido. K2, aceite K2. Bien. Entonces, aquí tienen dos comparaciones. El aceite de la santa unción, que se crió, shemen, con las especies del arte del perfumador, que el pastor Alfaro les dio una enseñanza del arte del perfumador tan espectacular, de cómo es que el arte del perfumador utiliza ese perfume. Mire, el pastor Alfaro les da a ustedes unas enseñanzas que, mejor dicho, les digo, esa que él dio del arte del perfumador en Israel, Casa Integral, es una de las enseñanzas mejores. Todas son buenas, pero esa fue una de las mejores enseñanzas que yo le escuchaba al pastor Alfaro. Cuando habla de la canela, mirra, y nos habla de todo lo que es, por qué en el ministerio tenemos que mirra, María del Pilar Alfaro. Uy, a veces me tengo que acordar de eso, porque a veces el hígado se me sale más que la mirra. Y habla de todo lo que son las especies en el ministerio, ¿sí? De dónde tienen que buscar la acacia, en lo embarrado, en lo sucio, para alcanzar esa limpieza espiritual. Búsquela que por ahí, a ver, yo no sé, le tienen que preguntar al pastor Camilo o a las hermanos que tienen los CDs. Dalia compró 300 CDs de enseñanzas de hace unos 5 años. Posiblemente el lenguaje no era K2, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Solo que no vamos a decir Abba K2, sino Dios. Entonces la gente dice, ay, no, porque eso era el cristianismo, pero es lo mismo. Y tenemos también el aceite de oliva, el aceite machacado, ungiéndole. Crío, ungido, Cristo, Machía, ungiéndole a Leifo, Miskah. Denme una amén ahí de esa clase que les estoy dando y díganme, lo entendí, pastora. Lo entendí, pastora. Lo entendí, pastora. Entonces el aceite, el arte del perfumador que está, ¿cuál? El de Éxodo capítulo 30, versos 25, el crío, el shemen, el masaje. Y harás de ello un aceite K2 de unción, mezclado y perfumado, será aceite K2 de unción. El shemen, el massage, ¿con qué contexto bíblico nos afirma la Biblia que nos podemos ungir? Con el aleifo, como una forma de fragancia de aceite, y lo podemos hacer en un baño ritual.
Demuéstreme eso, pastora Pili. Porque si usted no me muestra y me hace una doctrina de que cuando usted nos lleva al migbe, nos unge y no está bíblico, demuéstreme, pastora Pili, que podemos hacer un momento de aleifo, de fragancia, de ungirnos con aceite y purificarnos. ¿Lo tengo que demostrar? Dígame si sí o no. Padre, perdona estas ovejas. Claro que se los tengo que demostrar, porque lo que predique tiene que estar en la Biblia. Y si no, lo vuelvo doctrina. Si me hago entender, ¿cierto? Tiene que estar en la Biblia. Si yo me lo invento, no lo hagan. Pero si está en la Biblia, háganlo. Porque lo que quiero es lo mejor para ustedes. Todos a Ruth, capítulo 3. Yo tengo una hermana en Israel, Casa Integral, que ama el libro de Ruth y se identifica con Ruth. Ruth, capítulo 3, verso 3. Lea conmigo lo que dice allí. Dice, se lo voy a poner ahí para que vea, pero usted búsquelo, o sea, usted búsquelo. Te lavarás pues, le dice Noemí a Ruth, te lavarás pues, o sea, purifícate, migbe, y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Le dice, y si tú lo buscas, la palabra te lavarás, en el hebreo es migbe. Y te ungirás. ¿Algún problema por ungirse para hacer migbe? Y si no lo hacemos, no hay problema. Si solo me unjo, perfecto, no hay ningún problema. Pero te das cuenta que nada de lo que te hemos enseñado en Israel Casa Integral ha sido fuera de texto. Y que cuando te llevamos en la palabra, lo que queremos es enseñarte cosas, rituales de transición que te van a servir para el resto de tu vida. Le voy a mostrar otra. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19 al 25. Lo que les estoy enseñando ha estado en sus ayunos, en la última parte donde dice, úngete. Y te enseño por qué. Y ahí ha estado siempre esto que te estoy enseñando. Pero a veces no leemos esto. Cuando David vio que se susurraban entre sí, se había muerto su hijo ya, y David estaba de luto, y no se podía presentar a la presencia de Adonai en luto. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta que es lo que había pasado, y pregunta, ¿murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y la palabra ahí es se lavó, migbe, purificación, porque había estado impuro. Se ungió y se cambió de ropa. Porque yo les digo a ustedes, únjanse, hagan migbe y no se vuelvan a colocar la misma ropa. Porque ya la ropa con la que estuvieron en la batalla queda como impura, la necesitan lavar otra vez. Qué explicación tan poderosa la que les estoy dando hoy. Claro que yo ya se las he dado como 7,000 veces, pero vale la pena, vale la pena. Entonces la palabra shemen o massage es que alcancemos hoy el nivel de entender ese aceite machacado en nuestras vidas. La pregunta. La mujer que le ungió los pies a Yeshua llegó con un aceite perfumado. ¿Kadosh de la santa unción o machacado? Machacado. Claro, porque los mismos discípulos querían vender ese aceite. Y dijeron, si hubiéramos vendido el aceite, dijo Judas, siendo que ahí dice que Judas no lo decía por darle a los pobres, sino por echárselo al bolsillo. Si hubiéramos vendido ese aceite, pero eso no era aceite
K2, porque Yeshua ya había sido ungido. Mi oración hoy para todos ustedes es que alcancemos la altura de nuestro amado salmista cuando dijo: he sido ungido con aceite fresco. Ahí en Salmos 92:10. Que seamos ungidos con la palabra de Adonai. Y que cuando hagamos un ayuno, cuando nosotros los llevemos a Mimbe y no tengamos la oportunidad de ir con ustedes a un Mimbe de unción, ustedes entiendan que ustedes de la India después no pueden murmurar una sola palabra contra ese aceite. Es meterse en el problema más grande de sus vidas. Una vez que una persona haya sido ungida con aceite, lo mejor es valorar lo que se hizo y no ir contra el aceite de esa unción. Díganme que me entendieron. ¿Me entendieron? ¿Cierto que sí? Amén. Amén. Ahora bien, Amén. ¿cualquiera me puede ungir? No, No. cualquiera no me puede ungir. Es muy importante entender esto, amados. Ahí no dice, si le duele el estómago, se siente enfermo, llame a la emisora de radio y dígale que oren por ustedes. Y que le coloquen el aceite, será por ondas sonoras. No. Dice, llame a los ancianos. El anciano tiene que conocer a quién va a ungir. Y no a cualquiera se puede ungir. De hecho, les voy a confesar algo. Hace unos meses atrás hicimos una salida de unción. Cuando yo estaba haciendo la parte de la ungida, de pronto no se me entendió muy bien cuánto aceite necesitaba para ungir. Me tocó tomar agua para poder echarle al vaso para ungir, para rendirle un poco. No era el punto. Pero cuando yo estaba haciendo eso, yo sentía no hacerlo. Y se acabó el aceite. Y tuve que hacerlo con agua. Y yo me sentí tan mal que se hubiera acabado el aceite más. Porque yo siempre pido demasiado, mucho. Que no falte. Eso, ahí como el redoma que tiene Glorita. Yo pido un redoma. Rosita. ¿Como el que tiene quién? Rosa. ¿Y qué dije? Glory. Glorita. Se me cruzaron los cables. Entonces, la persona que unge tiene que estar preparada. O sea, como el pastor Jorge está diciendo, y yo lo creo así. No cualquiera unge, y no es cualquiera el que se puede ungir. Y cuando yo estaba haciendo eso, se acabó el aceite. Y no podía ungir. Tuve que echar agua. Y fíjense, lo más tremendo de la vida es que las personas que se quedaron sin el aceite, unos días después, fueron quienes se fueron. Cosas tan raras, no raras, porque para el Padre no hay coincidencias, ¿no? Pero yo me sentía que no quería ungir más a esas personas, pero yo no sabía cómo parar la situación y el Padre la paró. No había más aceite. Amén, amén. Esas son las noticias de él. Y yo les voy a decir algo que creo que esta clase, para mí es importantísimo tocar estos temas con ustedes. Yo he visto cosas que se hacen yo creo que es ignorancia. Yo voy a considerar que es ignorancia, ¿ok? Entonces, que como yo voy a considerar que son ignorancia, entonces las vamos a corregir. Diga, Pastora Pili, corrígenos. Corrígelo. Sí. Cuando corrijo y les digo algo, ustedes dicen, no. Pero lo tengo que hacer por el bien de ustedes. Cuando uno unge a una persona, nunca bote la ropa. Nunca bote la ropa. Es una ropa con un nivel profundo.
Hay personas que les preocupa que la ropa se les dañe. Sí, Hermana. yo he tenido personas que me han dicho, no, permíteme, ¿me vas a oír? Me voy a cambiar. O sea, es más importante lo que tú tienes puesto que la unción que el Padre va a poner en ti. ¿Sabía usted que los sacerdotes, la ropa de ellos era blanca, 100% algodón, y lo que había costado hacerles esa ropa? A cada sacerdote, a cada cohen, y los ungían de la cabeza a los pies, el aceite caía, todo. Usted se imagina al cohen diciendo, Mochi, Aarón, acabo de arreglarme el cabello, no me toques, permíteme quitarme o ponerme una bolsa. La ignorancia nos hace cometer errores. Yo he tenido gente en la congregación, y es que he parado porque a veces es difícil, amados, que me ha dicho, cuidado con mi vestido, que me costó tanto. Con más pena lo unjo para que le cueste más. Amados, pero si lo más hermoso es que el Padre nos unja, y el aceite que el Padre deposita en nosotros, no porque sea aceite, no porque el aceite tenga poder, el poder está en Adonai, tiene una potencia espiritual en nuestras vidas grande. Es un privilegio que el Padre nos escoja para ungirnos. ¿Sí o no? Amén. Y yo unjo hasta los niños, amados, para que se levanten como sacerdocios K2 de la congregación. Pregunta. Ahora que le acabo de dar, usted sabe, las personas que tienen sus menoras con velita de aceite, no lo boten. Eso es aceite de oliva con más unción de lo que se alcanza a imaginar. Por favor, no le vaya a colocar tomillo porque no le van a encender. Le sirve para el estómago, pero no le sirve para las velitas encender las lámparas de la menora. Pero entienda algo. Ese aceite tiene un poder tan espectacular en nuestras vidas. Tanto que en el templo, en el Mizcán, no se permitía ni botarlas. Las almacenaban. O las colocaban en recipientes especiales cuando a los 8 días iban a volver a encender las otras. Y con esas se hacía unción para los enfermos. Que esta noche, esta enseñanza que les acabo de dar, les cambie la vida a ustedes. Que aprendamos a diferenciar una cosa de otra con sabiduría. Que nadie nos venga a quitar el aceite de ungiéndolo, el migna, pensando que no es lo correcto ungirnos. O que nadie nos quite el migna para el migbe, porque es un acto de ritual de purificación profundo en la Torah. Que no lo quiero hacer con aceite. No lo haga, mamita, no lo haga, papito. Eso ni le quita ni le pone si usted no quiere. Pero si usted lo va a hacer, sepa muy bien que después no puede renegar contra esos actos, porque son rituales de transición santos y K2. Una toalla no se debe tirar. Una ropa ungida no se debe tirar. Son elementos K2. No cualquiera puede hacer un acto de ungir a una persona, porque hay que saber que solo le corresponde a los ministros ancianos de la congregación, dice la palabra. No cualquiera. O sea, yo voy a llamar a fulana y tal porque esa hermana tiene una unción de sanidad profunda. Sí, pero si está respaldada por el ministerio. Porque no cualquiera se le pueden imponer manos. Y no cualquiera impone manos. Me hago entender, ¿cierto? Bien. Amén. Quiero... Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca.
Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.